están todos? Soy Jorge Ratti y te cuento. Hoy vamos a tener cita con el urólogo. Para todas estas consultas y chequeos anuales son como así tediosos, nos ponen nerviosos, tenemos miedo. Y cuando hablamos del urólogo, inclusive más. Y nadie quiere tomar estas consultas. Pero hoy te voy a contar por qué esto es importante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge? Bien. Venimos al control rutinario, pero te queremos preguntar algunas cosas para contarle también a la gente. ¿Por qué es importante el control rutinario con el urólogo? Y es importante porque hoy en día la enfermedad, el cáncer de próstata, es uno de los cánceres de mayor prevalencia en el hombre. Entonces tenemos alrededor de 1.500 casos nuevos por año y tenemos casi 400 muertes por año. Y lo que queremos justamente es balancear que se detecte precozmente y que haya menos muertes. Entonces por eso es importante la detección precoz, para prevenir que el cáncer llegue a un estado en el cual ya no podamos hacer nada. Pero ¿cuáles son los miedos que hacen que la gente? Porque hay como muchos mitos que giran en torno a la consulta con el urólogo y seguramente vos estás más al tanto que nosotros de cuáles son los miedos que sienten los pacientes para venir al control. Sí, y los miedos principalmente, el principal temor es la palpación, el examen físico, el palpar, que la gente cree que se palpa la próstata en la primera vez o en la primera consulta y eso cambió totalmente. Hoy en día lo que hacemos es primero un análisis de sangre, se mide el antígeno prostático específico y de acuerdo a eso entonces vamos haciendo las investigaciones. Por supuesto que una parte de la consulta y del examen físico es la palpación, ¿verdad? Claro, pero doctor, aclarando y entendiendo a la gente que pueda llegar a tener el miedo de eso, estamos hablando de un sistema que es preciso, que con el conocimiento de cuántos años de profesión, doctor. Yo llevo 40 años de residido. 40 años de hacer análisis, estudios, estamos hablando de algo que puede llegar a servir para salvar vidas. Totalmente de acuerdo. Y por eso es que nosotros, y gracias a las campañas que hacemos, instamos a los varones a perder ese miedo, que ese temor no sea un causante en retrasar el diagnóstico de la enfermedad. Porque si la enfermedad avanza, entonces se vuelve letal categóricamente, ¿verdad? Y la gente se muere de su cáncer. En cambio, si detectamos antes, se puede morir con su cáncer, a lo mejor de otra cosa, pero no de su cáncer, ¿verdad? O sea, la forma de tratarlo, si se hace una detección precoz, es como mucho más efectivo en el tratamiento. Totalmente, y es curable, es altamente curable. Así como casi todas las enfermedades, inclusive las de mama, etcétera, ¿verdad? El cáncer de próstata, si se detecta precozmente, es curable. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes que uno puede llegar a tener o dentro de la conducta que podemos hacer que empeore la próstata acelerando por ahí algún cáncer? ¿Tenemos como algunas actividades o actitudes que facilitan que aparezca el cáncer? No, lastimosamente no hay, ¿verdad? No hay forma de prevenir, ¿verdad? O sea, yo no voy a decirte no hagas esto porque vas a tener el cáncer, porque es silencioso. Por eso es que estas campañas se tratan de concientizar. Es cierto que hay factores como la alimentación, obesidad, el tabaquismo, son todas cosas que influyen. Y algo muy importante en todo esto hoy día es la genética, es la herencia. Si vos tuviste un papá, tío, hermano mayor, abuelo que haya tenido cáncer, entonces tendríamos que comenzar a los 45 años a hacer los análisis para detectar mucho más antes en estas personas que tienen esa carga genética. Claro, pero no es así tan directo como el cáncer de pulmón, que está directamente relacionado con el cigarrillo, por ejemplo. O sea, ahí, digamos, si vos le recomendás que no fume, pero acá con el cáncer de próstata hay como factores que uno no puede ir determinando que sean exactos. No hay exactitud, no hay exactitud. Son todas
cosas ambientales y factores de riesgo, etcétera, como te mencioné, el tabaquismo, eso, pero no es como el cáncer de pulmón, que sí está directamente relacionado. Claro, acá no hay una relación directa, entonces los cuidados tienen que ser generales y por eso también más aún hay que recomendar los controles periódicos. Totalmente, eso es lo que todas las sociedades internacionales de urología recomiendan hoy día. Carga genética, 45 años. Si no tenés una carga genética a partir de los 50 años. 45 años entonces si es que tenés carga genética, pero ¿cómo sabes hasta dónde? Porque en mi caso yo no sé de qué se murió mi abuelo, claro, por ejemplo. Entonces, y mi papá, si bien falleció de algo que tenía que ver más con una insuficiencia cardíaca, yo sé que él tuvo algunos problemas de próstata, pero no sé hasta dónde llegaron, porque tampoco es como que no se comunica mucho eso. Así mismo. Y sobre todo la gente antes no tiene esa comunicación. Y por eso, ante la duda, comenzar entonces. Si hubo un antecedente familiar de cáncer que se sepa, es recomendable a partir de los 45 años. Y hoy en día, inclusive, si mi mamá tuvo cáncer de mama, yo también puedo tener algo genético, algún gen que puedo tener un cáncer, cualquier tipo, entre ellos próstata. Claro, pensando así, entonces hay que ir viendo en los familiares de primera línea. De primera línea. Papá, tíos, hermanos mayores, abuelos. Abuelos, hasta donde se pueda conocer el árbol. ¿Cada cuánto es recomendable? Suponiendo que yo me hice ya este año mi control de rutina. Y lo ideal es cada año. Consiste simplemente en un análisis de sangre. Una muestra de sangre, si eso viene normal, entonces nos vemos el otro año. Si viene acompañado de síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Dificultad para orinar, que el chorro salga muy débil, sensación de no orinar todo, ir y venir al baño, etc. Si es así, bueno, entonces cada 6 meses, pero si no hay síntomas, una vez al año. Una pregunta bien particular con respecto a la actividad que yo realizo. Yo, por ejemplo, ando mucho en bicicleta y obviamente hay una zona de mi cuerpo que está en contacto por horas arriba de una bicicleta. ¿Cuáles son los cuidados que yo debería tener o cuáles son las señales que debería tener alguien que practica así un deporte de estos para saber si te estás golpeando algo o no? Y no hay ninguna señal. Tu señal tiene que ser tu edad, 45 años como mencionamos y 50. Más bien el andar en bicicleta, lo que se relaciona últimamente es con las disfunciones sexuales, las disfunciones eréctiles, porque justo donde está el asiento es donde pasa la uretra y comienza la raíz del pene, ¿verdad? Entonces va más con eso que con problemas prostáticos. Ya. ¿Y los métodos de prevención cuáles son? Y los métodos de prevención son los controles, hacerse rutinariamente una vez al año. Si el médico considera necesario, va a recurrir a otros métodos auxiliares de diagnóstico, como ser la ecografía, como ser la resonancia magnética, etcétera, ¿verdad? Pero la edad y los controles de sangre son el método esencial de prevención. Y pérdida del miedo y acercarse al urólogo de cabecera. Totalmente, hay que perder el miedo, que el miedo al examen físico no sea una manera de retrasar, ni tampoco lo sea hoy en día el COVID, ¿verdad? Que no porque está el COVID tengo miedo de acudir o retraso mis controles. Claro, pues están todas las medidas de seguridad también para que la atención sea lo más segura posible. Totalmente de acuerdo, sí. Doctor, ¿algo más que que podamos aportar? Y bueno, simplemente la Sociedad Paraguaya de Urología busca con estas campañas, como dije, concientizar a la gente, a los varones, que nos cuidemos a partir de los 45 años, como mencionamos, una vez más, y a partir de los 50 años, aquellos que no tengan una carga genética importante, ¿verdad? Entonces, los controles, hacerse, es mejor siempre, obviamente, prevenir que curar, y sobre todo en esta enfermedad. Te agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias a ustedes.
Siembra Azul es una campaña que se enmarca dentro del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Próstata. Este mes está dedicado a la prevención a través de la concientización de la población masculina. Así que no te quedes con dudas, desecha tus miedos, consulta con un especialista y cuídate.